Pasamos a explicar el siguiente tema. Nos metemos, por ejemplo, en tercero D. Nos metemos en trabajo de clase y dentro de los temas teóricos pinchamos tema senderismo más ejemplos de senderos. En primer lugar vamos a pinchar el primero, en relación al senderismo. Nos abre el blog del profesor. Detalles importantes. Senderismo. También se utiliza el término trekking. Todo lo que supone recorrer a pie caminos y senderos a través de parajes naturales o de interés cultural o histórico, con un carácter deportivo, acompañado de personas, todo lo que supone andar, recorrer a pie, tiene el término de senderismo o de trekking. En inglés será una pregunta del examen. Condiciones de los senderistas. Solo caminar. No se emplea ningún tipo de medio mecánico. El recorrido discurre por sendas, veredas, caminos forestales, etc. Intentar evitar vías transitadas por vehículos con motor. Es decir, procurar estar en zonas no muy transitadas con este tipo de vehículos. El senderismo es una actividad recreativa y abierta porque no busca la competición, busca sobre todo la participación. Da igual la edad, da igual el sexo. Prima la tranquilidad, disfrutar del paisaje, disfrutar del interés por descubrir aspectos culturales, aspectos naturales, en contacto con la naturaleza. Por tanto, el desarrollo del senderismo se busca andar con tranquilidad, disfrutando del entorno, conocer aspectos históricos, culturales. Tiene bastante carga informativa. Aparte, se pueden hacer actividades paralelas junto con el sendero, como es la fotografía, el dibujo, la recuperación de datos históricos, etcétera, etcétera. Para eso nosotros, como proyecto en este segundo trimestre, realizaremos 3 senderismos con este tipo de objetivos. ¿Qué consejos se producen antes, durante y después de la marcha? Antes es importante informarte muy bien previamente sobre el itinerario, la duración, el lugar, las condiciones climatológicas, consultar internet, guías, planos, conocer perfectamente el recorrido. No improvises con los alimentos. Haz un cálculo exacto antes de lo que vayas, antes de salir, y llévate realmente lo que vayas a tomarte, intentando que sea una comida ligera, rica en energía. Y hay que aprender a dosificar las fuerzas, pensando después que hay un regreso, para que no lo dejemos todos todo el esfuerzo en el camino de ida. Durante la marcha. Inicia la marcha lentamente, no a máxima velocidad. Efectúa todas las paradas que sean necesarias, intentando que sean lugares resguardados del viento, de la lluvia, del sol fuerte, etc. Hay que beber a menudo durante la marcha, llevarse la cantidad de agua suficiente, no nos podemos deshidratar y llevar la alimentación correspondiente. Y por último, después de la marcha, es importante revisar el equipo y limpiar el material para ver que está todo en perfecto estado, guardar y dejar colocado todo el material, y queda genial hacer una revisión, hacer una memoria, un registro de tu experiencia, mostrando fotos a tus compañeros, memoria visual de fotos y vídeos del senderismo, para que forme parte del baúl de tus recuerdos. ¿Qué tipo de equipamiento es necesario? Mochila, cantimplora, linterna, plato y cubiertos, navaja, pequeño botiquín, en función de la duración del sendero, pero son materiales básicos. Las botas deben de ser flexibles, no rígidas, que tienen que estar bien sujetas al tobillo, bien adaptadas al pie. Es fundamental utilizar calcetines que resulten cómodos y que mantengan el pie seco.
La chaqueta es necesaria cuando estamos en condiciones climatológicas de frío y que ocupen el menor espacio posible. Por tanto, en este sentido es aconsejable un cortavientos. Los pantalones cortos no protegen de arañazos ni del sol, por tanto, siempre pantalones largos. Este consejo caerá en el examen, donde los pantalones cortos no son necesarios y sí pantalones largos, sea cual sea la estación del año, para protegernos de los arañazos y de quemaduras del sol. Es aconsejable jersey fino, camisa, camiseta que ayude a evitar irritaciones en la piel, que sean camisetas transpirables que ayuden a la evaporación del sudor. Hay camisetas específicas para ello. En invierno es aconsejable guantes, gorro, y en verano es fundamental gorra, gafas de sol, crema protectora. Llevar mochila con el material que dijimos anteriormente. Intentar que el peso quede repartido. Pregunta de examen. Los bastones de senderismo. Es un material bastante útil. Ayuda a minimizar posibles lesiones al llevar repartido los pesos a la hora de andar. Además, su uso ayuda al equilibrio del cuerpo y además sirve como un elemento de protección personal, sobre todo si te sale algún tipo de animal en el senderismo natural. Yo personalmente, cuando hice un sendero en la naturaleza en el pueblo de mis padres, Rosal de la Frontera, me salió una vez un jabato. Llevaba un palo como bastón de senderismo. Lo pude espantar gracias a ese bastón de senderismo y me ayudaba un poquito como defensa personal. No fue a atacarme en ningún momento, pero te da cierta seguridad el llevar este tipo de bastones como protección personal. Repito que caerá una pregunta del examen, tanto el uso de pantalones largos necesario como los bastones de senderismo con las características que acabo de indicar, la posibilidad de sufrir menos lesiones, un mayor equilibrio del cuerpo y que sirva de protección personal. Aquí tenemos una imagen bastante significativa y atractiva de material adecuado para el senderismo. Bastones, camiseta transpirable, una posible sudadera, crema solar, un chaquetón ante el frío como cortavientos, una térmica, calcetines térmicos, gorra, mochila, zapatos adecuados de senderismo, cubiertos para comer, los bastones de senderismo, pantalones largos, etc. Consejos interesantes. Existen grupos de apoyo cuando son senderos bastante largos, como puede ser el Camino de Santiago, en el que se dedican a llevar el material pesado y los alimentos. Lo llevan de una cumbre a otra cumbre, principalmente con coches. Son llamados grupos de apoyo. Consejo que cae en el examen. Nunca se debe estrenar calzado en una marcha. Ya lo has tenido que utilizar previamente con el objetivo de que el calzado esté suave. Otra posible pregunta. Las botas mojadas nunca se debe acercar a una fuente directa de calor. Es decir, nunca deben de estar delante de una estufa. Provoca que se deterioren con mayor facilidad. Y otra pregunta que va a caer: es importante que en la montaña se utilice ropa y material de colores vistosos, porque en caso de pérdida o accidente te pueden ver los equipos de emergencia con facilidad gracias a dicho color vistoso. Este consejo caerá en el examen. Y en relación a la mochila, intenta que no sea muy pesada. Evita carga innecesaria. Solamente la comida adecuada, bien cargado de agua y aquel material que resulte fundamental.
aquello innecesario, evitable. De este tema caerán 3 preguntas. Uno es el término relacionado con el tema del senderismo que dije anteriormente, el consejo ya sea en relación con los pantalones o con los bastones de senderismo, y el otro el consejo en relación al material y la ropa vistosa, como acabamos de explicar. Vamos a ver a continuación distintas rutas de senderismo. Las rutas de senderismo que os voy a presentar a continuación son rutas que he realizado a lo largo de los años con curso del Instituto Pérez Mercader. Son rutas que os animo y que os aconsejo a realizar con vuestras familias. Son preciosas, tienen unos detalles muy significativos que os voy a presentar a continuación por si queréis compartirlo y desarrollarlo en familia. Ruta Dólmenes del Pozuelo. El lugar donde se hace esta ruta es en el Pozuelo. Es una aldea de Zalamea de la Real. Se hizo en el 2015 con un primero de bachillerato y la longitud son unos 13,5 kilómetros aproximadamente. Repito, en la localidad del Pozuelo, que está en Zalamea, y destaca sobre todo a la hora de analizar y ver dólmenes, es decir, enterramientos megalíticos. Aquí tenéis la ruta, es una ruta circular, haces sobre esta zona la salida en ida y das dando la vuelta para llegar a la meta, te explica los distintos lugares por donde pasa. Aquí tenemos fotos de esos enterramientos megalíticos, como os he indicado. El pantano El Vela, bastante significativo a conocer, y vuelvo a reiterarme, es una preciosidad hacer esta ruta. Yo la he hecho con mis hijos siendo muy pequeñitos en un carro grande, que ellos iban montados en el carro grande, iban también andando, donde pudieron conocer toda esta historia relacionada con el Neolítico, y viene aquí una descripción de los aspectos más significativos de esta ruta. Puede ser una pregunta del examen esta ruta de el Pozuelo relacionado y vinculado con enterramientos megalíticos. Os animo, vuelvo a repetir, a realizarla en familia. Mirar qué imágenes más atractivas para disfrutar de esta ruta. Más o menos desde Corrales hasta el Pozuelo se tarda alrededor de unos 40-45 minutos en coche. Vamos a conocer otra ruta. Ruta espectacular. Los Molinos del Odiel. Está situado entre Calañas y Sotiel de la Coronada. Es una ruta de dificultad baja. Son unos 9,5 kilómetros aproximadamente. Vas dirección a Calañas, donde se parte desde el puente sobre el río Odiel, a 5 kilómetros de Calañas. En coche igual, unos 45 minutos aproximadamente. Se caracteriza este entorno por estar rodeado de pinos, de eucaliptos, de jara, de matorral. Vamos a ver antiguos molinos de agua como medio de conseguir energía y como medio para moler los trigos. Aparte, restos de la minería de la zona. Es una zona minera, incluso pasamos por las estaciones de las vías del tren que llegaban después a la zona de Corrales para desembarcar en el muelle del río Tinto de Huelva. Cruzamos el puente de la Coronada del siglo XVIII, pasamos por el viaducto ferroviario que transcurría entre Sotiel, Tinto y Santa Rosa. Unas imágenes espectaculares pasando por el río Tinto. Es una ruta muy chula, es muy llamativa. Os digo aquí las características más significativas de la misma. Os animo a realizarla con vuestra
familia. Es espectacular, saliendo, vuelvo a repetir, del puente del río Diel a 5 kilómetros de Calaña. En internet podéis encontrar más información de la misma. Y por último, destaco la ruta que hicimos el año pasado. En nuestra localidad tenemos un entorno natural maravilloso. Las marismas de Corrales. La ruta entre Corrales, Bellavista, Los Pinares de Jaraque y camino de vuelta. 12 kilómetros. Lo hicimos el año pasado. Y sobre todo, lo más llamativo y significativo de esta ruta es esta frase que va a caer en el examen. Toda la parte de los puentes de madera de la zona de Bellavista. Todo el entorno natural que hay en la zona de Aljaraque. Todo lo que supone las vías del tren de Corrales. Y en esa zona de la marisma, pasando por los puentes de madera, es una oportunidad emblemática, espectacular de observar lo que el mar, la salina y la marisma nos ofrecen su puesta de sol. Cada vez que paso en bicicleta, andando o corriendo por ese lugar, es un entorno maravilloso cuya puesta de sol o el anochecer merece la pena verlo dentro del entorno de nuestra propia localidad. Por esa zona se desarrolla a finales de junio la carrera, la Trail de Corrales. Ahí tenemos un vídeo que promociona dicha carrera. Esta frase caerá como pregunta del examen en relación a esta ruta. Por tanto, son 3 rutas que hemos hecho a lo largo de la historia en este instituto con diferentes cursos. Son 3 rutas que os animo a que tarde o temprano la podéis disfrutar en familia o con vuestros amigos. El senderismo es un tipo de actividad física muy saludable, muy enriquecedor, muy sano, muy participativo, muy simbólico. Ha sido un placer, chicos.